buenos días, Dios les bendiga. Qué privilegio estar en esta mañana y poder compartir la palabra del Señor. Qué bueno poder reunirnos desde cada uno desde nuestros hogares y podernos convocar para recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Así que vamos a dar inicio a este momento. Pido al Señor que hable a sus corazones y que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, ministre nuestro corazón y que esta palabra nos atraviese a todos. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar acerca de las miras telescópicas. Tal vez ustedes en ese momento dicen, yo sé que es una mira telescópica, pero de pronto ustedes dicen, no, yo no tengo ni idea. ¿Qué es la mira telescópica? Es un sistema óptico que permite y que tiene como función aumentar la imagen de manera nítida, de una manera clara, aumentar la imagen a través del enfoque del objeto, facilitando la precisión y la exactitud, podríamos decirlo nosotros coloquialmente, la puntería, para así aumentar las posibilidades de acertar en el punto y de acertar los disparos a larga distancia. Entonces encontramos cómo este uso de la mira se da generalmente en los francotiradores o en algunos deportistas que practican deportes de tiro al blanco. Y el enfoque que ellos tienen, el énfasis que ellos tienen es alcanzar cierto objeto, cierto punto, cierto blanco que han destinado a ciertas distancias. Y así como esos francotiradores o esos deportistas tienen que usar la mira para alcanzar claramente el objetivo que quieren lograr, nosotros los creyentes también debemos usar la mira, enfocar nuestra vida para poder alcanzar con exactitud y con claridad la meta y los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es importante que como hijos de Dios nosotros tengamos claro el objetivo que queremos alcanzar. Es importante que como hijos de Dios nosotros tengamos claros los elementos que debemos usar para enfocar y mantener nuestra mirada en el punto, mantener nuestra mirada para tener esa puntería que necesitamos y alcanzar los objetivos. Así que en el pasaje que vamos a compartir hoy, vamos a descubrir 3 consejos para mantener nuestra vida enfocada. Entonces, les invito para que me acompañen. Vamos a leer hoy en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4 del versículo 1 al 10. Así que yo le invito para que usted me acompañe allí desde su Biblia. Primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Amén. Yo lo voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los comamos con gratitud, las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre las ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Amén. Hoy vamos a compartir este mensaje que he titulado Enfocados. Entonces esta palabra, para que usted y yo la tengamos en cuenta, enfocados. Y cuando leemos esta carta, este pasaje, que hace parte de la carta que Pablo le escribió a Timoteo, encontramos que Pablo le escribe a Timoteo estas palabras porque resulta que
la iglesia de Éfeso se estaba viendo amenazada por falsas enseñanzas. La iglesia de Éfeso estaba siendo perseguida, bueno, en términos de falsos maestros, personas engañosas, que estaban allí en la iglesia de Éfeso tratando de poner doctrinas engañosas, de poner ideas mundanas, ideas superficiales, ideas que nada tienen que ver con la verdadera fe. Y Pablo le hace un fuerte llamado a Timoteo diciéndole, Timoteo, usted debe mantenerse en la verdad, usted debe invitar y cuidar a la iglesia. Mire, quisiera que me acompañaran un momentico, unos versos antes, en donde Pablo le está diciendo a Timoteo, yo quisiera verlo, yo espero ir pronto a verlo. En el versículo 14 del capítulo 3 dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios, es decir, los creyentes. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pablo le escribe esta carta a Timoteo con el fin de instruirlo para que Timoteo acompañe a la iglesia y la iglesia sepa cómo comportarse y no se deje desviar, sino que se mantenga en una fe verdadera, se mantenga con claridad, con un enfoque preciso en la fe que Dios había puesto en sus corazones. Entonces, este pasaje y este apartado de la carta de Pablo a Timoteo nos lleva a nosotros a descubrir, como les dije hace un momento, tres consejos fundamentales para que usted y yo mantengamos una vida enfocada, para que estemos enfocados, para que no nos desviemos, para que no nos apartemos, sino para que logremos la meta que nos hemos trazado, la meta que Dios ha trazado para nosotros, para que nos mantengamos en la fe verdadera, para ver con claridad cuál es esa fe y cuál es ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Así que hoy quiero contarles que todos podemos enfocarnos en una fe verdadera cuando seguimos los siguientes consejos. Tú puedes mantener el enfoque cuando estás concentrado. Ese es el primer punto. Tú puedes mantener el enfoque, estar enfocado cuando estás concentrado. ¿Qué pasa cuando nos desconcentramos y cuando nos dejamos distraer por las cosas que emergen en la realidad y que salen y que saltan y como que nos van desviando del propósito? Eso era lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso, que era precisamente la iglesia a la que Timoteo estaba acompañando. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice que en el versículo 9 vemos que le dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Recordemos que anteriormente Pablo le estaba diciendo que ellos debían mantenerse en esa fe verdadera. Pero aquí Pablo le está haciendo una recomendación de que van a llegar en los postreros tiempos, ¿sí?, personas que se apartarán de la fe verdadera por causa de hipócritas, lo menciona, ¿sí?, de engañosos, de personas que enseñarán doctrinas que provienen de demonios. Dice que tienen una mente cauterizada. Cuando hace referencia a una mente cauterizada, está diciendo que es una mente en donde los nervios están muertos, como que no les importa nada. Y como no les importa nada, entonces hablan mentiras y hablan engaños y hablan falsedades. Y estas personas iban a hacer que la iglesia se apartara, que la iglesia se desenfocara, haciendo que la iglesia se desconcentrara. Y así pues se iban a perder del camino. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo en estos versículos, le dicen, enseñarán algunas cosas como dirán que está mal casarse, dirán que está mal comer. Esto tenía que ver con una corriente que había en ese momento, una corriente del asceticismo, en donde lo que ellos proponían era que debían velar por el alma, porque el cuerpo lo que hacía era apartarlos de la fe, de la divinidad. Entonces, tanto la comida como el matrimonio eran provocadores de problemas para el cuerpo, entonces lo mejor era evitarlos, ¿sí? Un poco con el tema del celibato y demás. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no, porque ellos creían, ellos estaban enfocando estas enseñanzas hacia, si ellos comían y si ellos se casaban, ellos iban a perder la salvación. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo, no, tiene que enfocar a la iglesia y tiene que recordarles la fe verdadera. Y
cuando uno mira el pasaje, uno dice, bueno, ¿cuál es la fe verdadera? Y precisamente unos versos atrás, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cuál es esa fe verdadera? En el versículo del capítulo 3, le está diciendo en el versículo 16, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente, haciendo alusión a esa fe verdadera. ¿Cuál es el gran misterio de la fe? Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo, en gloria. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? La fe verdadera es Cristo. La fe verdadera es creer que Cristo es Dios, que Él vino al mundo, murió por nosotros y a través de Él nosotros obtenemos la salvación. No necesitamos cumplir una serie de reglas y normas, ¿sí? Y enseñanzas que entremezcladas con la verdad terminaban alejando a la gente de la fe verdadera, que la fe verdadera no estaba centrada en un conjunto de reglas para alcanzar el cielo, sino estaba centrada en creer que Jesús era el Hijo de Dios, por medio del cual podemos ser salvos, y bueno, ellos podían ser salvos y proceder al arrepentimiento. Entonces, qué importante era para Pablo hacerle énfasis a Timoteo acerca de la importancia de estar concentrado, de no dejarse distraer y de ayudarle a la iglesia a que no se distrayera, que no se dejara llevar por las fábulas, ¿sí? Más adelante lo menciona, fábulas de viejas, por los cuentos, ¿sí? Y cuando dice fábulas de viejas, por los cuentos, tiene que ver como con esas doctrinas que se iban inventando y que iban y las iban legitimando, las iban naturalizando. ¿Sí? Sino que al contrario, ellos no se dejaran convencer ni se dejaran guiar por esas nuevas doctrinas y por esas nuevas cosas que querían inventarse para ponerles cargas a la iglesia, sino que al contrario, la fe verdadera fuera el foco, fuera el enfoque. ¿Sí? Por eso es tan importante la concentración, estar concentrados en esa fe verdadera, estar concentrados en que el motivo de nuestra fe, el motivo de nuestra creencia es Jesús. El motivo de nuestra devoción debe ser Jesús. No deben ser un conjunto de normas, un conjunto de reglas, sino debe ser Jesús mismo. Miren, uno encuentra en la vida diferentes historias de cómo las personas por falta de concentración pueden cometer diferentes errores. ¿Cuántas veces no les ha pasado a ustedes, no me ha pasado a mí, que por falta de concentración vamos caminando por la calle y nos podemos estrellar con algo, caer, pisar un hueco? Bueno, a veces pisamos algún excremento de algún animal porque no estamos concentrados o enfocados en lo que estamos haciendo, sino tal vez estamos enfocados en otras cosas. Recuerdo mucho, y yo sé que tal vez algunos de ustedes lo recuerdan, el embarazoso error que cometió un presentador muy famoso, Steve Harvey, en la final del Miss Universo del año 2015, precisamente con una colombiana, con una compatriota. ¿Sí? Cuando Ariadna Gutiérrez estaba en el concurso de Miss Universo y estaban ya las dos finalistas, la finalista de Filipinas y la finalista de Colombia, y Steve Harvey proclamó a Colombia como la nueva Miss Universo del año 2015. Y celebraron y le alcanzaron a poner la corona, le dieron el ramo, le pusieron la banda y estaban muy contentos cuando de repente él vuelve a la tarima y dice, oh, he cometido un error. La nueva Miss Universo es la señorita Filipinas. Y eso fue una noticia y un error garrafal que causó muchos memes, que causó unas noticias por todo el mundo de cómo alguien podría llegar a cometer semejante error. Y muy seguramente pasó porque el hombre se desconcentró, porque en algún momento perdió el foco de lo que estaba haciendo. ¿Sí? ¿Y cuántas veces no nos puede llegar a nosotros a pasar de la misma manera? ¿Sí? Y tal vez como le estaba pasando a la iglesia en Éfeso, en donde por escuchar diferentes doctrinas, por escuchar diferentes comentarios, se distrajeron y se estaban distrayendo de la fe verdadera, se estaban desconcentrando. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos lo que dice fulanito, lo que dice sultanito, lo que dicen las noticias, lo que dice X o y dejamos desviar nuestra fe de Jesús? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en diferentes circunstancias de dificultad, de crisis, de angustia, que uno se desenfoca y que uno se desconcentra y empieza uno a poner la atención
en esos otros elementos, en esas otras personas, en esas otras cosas que nos desvían de la fe verdadera. La fe verdadera está centrada en Jesús, en creer que Él es el Hijo de Dios, que a través de Él podemos ser salvos, que tenemos una esperanza eterna. ¿Cuántas veces nosotros no vivimos desesperanzados y vivimos esta vida con frustraciones porque no tiene nada sentido? Y olvidamos cuál es nuestra esperanza eterna, que nuestra vida no se limita a este cuerpo mortal y a lo que sucede en esta tierra, sino a lo que podemos llegar a alcanzar por esa esperanza eterna y por esa fe puesta en Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido víctimas de la falsedad, del engaño, de las mentiras, de las fábulas y de las ideas superficiales que otros han venido a decirnos de Jesús? Porque nos desconcentramos, porque no escuchamos y no acudimos a nuestra fe verdadera que es Jesús, sino a lo que otros pueden venir a decirnos. Y en este mundo, ¿cuántos no se han desviado de la verdad por escuchar fábulas, por escuchar cuentos? Porque centramos nuestra atención en este mundo, en lo pasajero, en lo que parece que es real. ¿Cuántos no conocemos? Usted tal vez conozca, yo conozco personas que un día profesaron la fe y alabaron a nuestro Dios y hoy niegan la fe y hoy niegan la existencia de ese Dios verdadero. ¿Por qué? Porque se desconcentraron. Porque en algún momento pasó un pajarito diciendo algo y, ay, eso está como interesante y me voy creyendo en esas mentiras. Me dejo engañar porque recordemos, y cuando se hace un análisis del texto y de las palabras, cuando menciona espíritus engañosos, enseñanzas engañosas, tiene la misma raíz de cuando se menciona que el diablo es el engañador, que él es el engañador, que él es el que busca desviar nuestras almas. Entonces el enemigo y el diablo siempre va a estar en búsqueda de tratar de distraernos, tratar de llevarnos por los laditos y no nos deja enfocar, y es nuestra decisión si nos concentramos o nos desconcentramos. Si nos concentramos vamos a mantener enfocados, vamos a estar enfocados hacia la meta. Pero si nos desconcentramos y nos dejamos distraer por los cuentos que aparecen, por las fábulas que aparecen, por lo que otros dicen que Dios dijo, ¿sí? ¿Cuántas veces no recibimos memes, videos y cosas que realmente eso es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Ese es el mensaje de Dios o son fábulas? ¿O son cuentos de viejas, como dice Pablo? ¿O son ideas superficiales de Dios? A veces queremos acomodar a Dios a nuestra manera, a ideas superficiales. Pero Pablo es enfático a decirle a Timoteo, y hoy el Señor nos dice a nosotros, enfoquémonos, concentrémonos. El primer consejo para tener una vida enfocada es concentrarnos. Vivir concentrados nos va a hacer que nosotros no nos desviemos de la fe verdadera que es Jesús. Así que mi pregunta para usted hoy es, para mí la pregunta es, ¿qué nos desconcentra de la fe en Jesús? ¿Qué es lo que nos desconcentra? ¿Los problemas? ¿Las crisis? ¿Los problemas económicos, emocionales? ¿Los problemas de salud? ¿Qué nos desconcentra de la fe verdadera en Jesús? ¿Qué nos hace dudar de Jesús? No podemos permitir que las circunstancias nos desconcentren del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que recordemos entonces que el primer consejo para tener una vida enfocada, para vivir enfocados es concentrarnos, vivir concentrados. Amén. Ahora, vamos a avanzar y a entender que tú y yo podemos mantener el enfoque cuando estamos, es nuestro segundo punto, comiendo saludablemente. Ese es nuestro segundo consejo, comiendo saludablemente. El primero es concentrados, pero el segundo es comiendo saludablemente. Resulta que Pablo resalta a Timoteo la importancia de estar, en Timoteo, ¿no? Resalta la importancia de estar bien alimentado, de estar bien nutrido, ¿sí? Esto le hace ser digno de ser un siervo de Jesús. Cuando leemos y seguimos leyendo la palabra, encontramos en el versículo 6 que dice, Timoteo, le está diciendo Pablo, Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, lo que veníamos hablando anteriormente, de no dejarse engañar, de mirar, dice, bueno, además Pablo le estaba diciendo, ¿no? Cómo a través de la palabra y de la oración podían ser santificados. Si les explicas estas cosas, le dice Pablo a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido.
Cuando miramos las cartas de Pablo, incluso en la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo le recuerda todo el tiempo a Timoteo las enseñanzas que ha recibido. En segunda de Timoteo le dice, recuerda a Timoteo las enseñanzas que desde niño has seguido, las enseñanzas que tu abuela Loida y que tu madre han puesto en ti. Recuerda, en varias partes leo cuando Pablo le dice, lo que yo te he enseñado, recuérdalo, Timoteo. Y eso le hace garante a Timoteo de estar bien nutrido, de estar bien alimentado. Y por lo tanto, tener la capacidad de alimentar a otros y de sostener a otros también en la fe. Y es tan importante alimentarse, y hace alusión de alimentarse de la palabra, ¿no? La palabra es ese alimento para nosotros, ese alimento. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que estaría bien alimentado con el mensaje de la fe. ¿Cuál fe? La fe verdadera. Y la buena enseñanza que hasta ese momento Timoteo había seguido. El estar alimentados nos va a permitir ser disciplinados y alcanzar las metas, alcanzar los objetivos. El estar bien alimentados nos permite alcanzar un enfoque, nos permite estar enfocados. Y si no, miremos a los deportistas. ¿Cuántos deportistas, bueno, cuando nosotros escuchamos y sobre todo cuando están en los Juegos Olímpicos y demás, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los que practican las pesas o el boxeo? Son deportes que requieren de un peso exacto, porque ellos participan dentro de ciertas categorías. Y entonces, de acuerdo al peso, ellos están ahí para participar. Y si pesa menos o pesa más, no puede participar en esa categoría. Y para mantenerse en ese peso, deben tener una dieta especializada, deben comer ciertos alimentos. Ellos no pueden pensar en, uy, hoy tengo ganas de comerme la hamburguesa y mañana voy a ir a competir. Entonces me voy a comer 2 hamburguesas y la Coca-Cola y mañana me voy a competir. Porque eso de alguna manera altera, ¿sí? La gestión y digamos que la realización que ellos puedan llegar a tener en el deporte o en lo que ellos quieren alcanzar. Por lo menos no un medallista olímpico se va a arriesgar a hacerlo, porque porque ellos mantienen una dieta especializada, una dieta muy rigurosa para poder mantenerse preparados para alcanzar el objetivo. De esa misma manera, así mismo le estaba diciendo Pablo a Timoteo, debes estar bien alimentado, debes estar de tal manera alimentado que no vengan los cuentos, no vengan las circunstancias, no vengan las cosas engañosas y te aparten de la verdad. ¿Sí? Debes estar bien alimentado porque además le dice, así serás un digno siervo de Jesucristo. Es decir, bien alimentados podremos llevar la palabra del Señor a otros, podremos mantener la fe en otros también. La alimentación continua para los siervos y para la familia de Dios y para los que creemos en Jesús es fundamental, porque hace parte de la salud espiritual que nosotros como cristianos podemos llegar a tener. La buena alimentación nos hace estar saludables espiritualmente. La buena alimentación sustentada en la palabra de Dios nos hace estar preparados. ¿Y cómo podemos entonces alimentarnos? ¿Cómo será este proceso de alimentación? Leyendo la palabra, escuchando la palabra, estudiando la palabra, meditando la palabra y por supuesto teniendo posturas correctas, interpretando correctamente la escritura, no dejándonos guiar o comer cuento, como diríamos nosotros, por lo que cualquiera venga y nos enseñe, sino que nosotros de verdad tomemos en serio esto de alimentarnos de la palabra. Yo les pregunto algo y bueno, no sé cómo ustedes lo viven, pero ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? ¿Realmente nosotros nos estamos alimentando de la palabra del Señor? ¿O cómo estamos nosotros nutriendo nuestra vida? Este es un llamado que el Señor nos hace hoy. La palabra del Señor es para nosotros el alimento. La palabra del Señor es el alimento que a nosotros nos mantiene vivos, es el alimento que a nosotros nos mantiene nutridos, aunque vengan las circunstancias, aunque vengan las dificultades, aunque vengan a hablarnos cosas que nos puedan llegar a confundir. Si estamos sustentados en la palabra de Dios, no en el meme, no en el video que nos mandan, no en lo que otros digan de la palabra, sino que nos acercamos nosotros al texto bíblico, nosotros decimos, ah, pero es que la palabra dice. Y entonces no hay nada más bonito y no hay nada más satisfactorio que saber que estamos nutridos, que no estamos desnutridos y que viene cualquier viento de doctrina falsa y nos arrastra y nos lleva.
No, sino que estamos sustentados, estamos bien alimentados, porque eso es lo que Dios desea para nosotros. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, yo le pregunto hoy, ¿está bien nutrido? ¿O usted será un desnutrido espiritual? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el alimento que está alimentando nuestro espíritu? ¿Qué es lo que nos alimenta? ¿La televisión, las películas, el celular o la palabra de Dios? ¿Qué está alimentando nuestro espíritu? ¿Qué nos alimenta? Así que esa es una excelente pregunta para que nos hagamos y reflexionemos. ¿Estaremos desnutridos? Pregúntele al que está a su lado si está con alguien, ¿no? Si no, entonces pregúntese usted mismo. Pero si no, pregúntele al que está a su lado, ¿usted está desnutrido o está bien nutrido? Pregúntese. Y nuestro tercer consejo está centrado en que podemos mantener el enfoque. Tú puedes mantener el enfoque cuando estás cuidando la obediencia. Nuestro tercer consejo es cuidando la obediencia. Miren, ¿cuál es el primero? Recordemos el primero. Debemos estar concentrados. Ese es el primer consejo que Pablo le da a Timoteo. Concentrado, concentrado, hijito, concentrado, papito, le dice Pablo a Timoteo. Lo segundo que le dice es, coma saludablemente. Coma saludablemente. Aliméntese bien. Y el tercer consejo que Pablo le da a Timoteo es, cuide la obediencia. Mantenga ese cuidado de la obediencia. Y le dice Pablo a Timoteo, a partir del versículo 7, en el versículo 7 le dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre las ideas mundanas y cuentos de viejas. ¿Sí? Un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? En lugar de eso, en lugar de enredarse en esas cosas, dice, entrénate para la sumisión a Dios. Otras versiones dice, ejercítate para la piedad. En otra versión leí, entrénate para la obediencia. La sumisión a Dios tiene que ver con la obediencia. Y entonces Pablo le dice a Timoteo esto que es bien interesante, dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Pablo le dice a Timoteo, le dice, el entrenamiento físico es bueno. Pablo no está diciendo que sea malo, pero está diciendo eso es pasajero. Es bueno, pero es muchísimo mejor ejercitarse para la sumisión a Dios, ejercitarse para ser obediente a Dios. Le dice Pablo a Timoteo, sí, el ejercicio físico es bueno. Y hace énfasis en el ejercicio como esa posibilidad y esa disciplina que capacita para. Como cuando lo hacen los deportistas, los que tienen deportes de alto rendimiento y tienen que mantener una rutina de entrenamiento físico para alcanzar el objetivo. En algún momento leía un artículo que mencionaba como el ejercicio, digamos que el ejercicio en términos de entrenamiento, lo que hace es organizar y disponer el cuerpo, la amígdala cerebral y los reflejos del cuerpo para reaccionar en el momento de una competencia. Entonces mencionaba como cuando un deportista había entrenado muy bien y realizaba muy bien el ejercicio y lo practicaba, en el momento en que tenía que competir sencillamente lo hacía de una manera natural y entonces podía sacar todo su talento y su potencial. Y Pablo está haciendo esa comparación del ejercicio físico y de la importancia del ejercicio, pero dice, es mucho más importante el ejercitarse para la obediencia a Dios, el ejercitarse para la sumisión a Dios. Porque, y entonces él explica, porque ahí Pablo le está respondiendo a Timoteo, no le está diciendo solamente es mejor, sino que le da la razón y le dice, es mucho mejor porque este trae beneficios. Dice, este te promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. En esta vida y en la vida que viene. El ejercicio físico promete beneficios para esta vida. Pero el ejercicio o el ejercitarse para la obediencia a Dios trae beneficios para esta vida también, pero adicional para la vida que viene. Miren, ¿cuántas personas no se han matado físicamente hablando, en su cuerpo, tratando de mantener un cuerpo escultural? ¿Sí? Hemos visto, por ejemplo, algunos actores que hace unos años eran los robustos de las pantallas y tenían los músculos y tenían el abdomen y trabajaban y tenían rutinas de ejercicio. Y ya en esta época que ya están mayores, ya tienen los años encima, entonces hemos visto algunos
con pues las arrugas, la panzota, los músculos escurridos, porque se cumple lo que dijo Pablo, pues aprovechen esta vida, pero no tiene tanta trascendencia, porque finalmente el cuerpo es cuerpo, y todo lo que en esta vida se centra, pues en esta vida humana, material, terrenal, pues algún día va a tener su fin. En cambio, le está hablando Pablo de ejercitarse para tener algo mejor, algo para la vida venidera, para lo que sucederá después de la muerte. El ejercicio nos ayuda a mantenernos físicamente. Y de la misma manera, el ejercitarnos en la obediencia a Dios nos va a ayudarnos a tener una vida también, una vida espiritual efectiva, una vida espiritual que va a traernos bendición, porque la palabra es clara en enseñarnos que la obediencia trae bendición, mientras que la desobediencia trae maldición. Uno hace una lectura de la palabra y uno se encuentra con esta gran verdad y este gran principio en que la obediencia a Dios siempre nos va a traer bendiciones, que las bendiciones nos alcanzarán, no necesitamos correr detrás de las bendiciones o rebuscarnos la bendición, no, porque la palabra es clara en que la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae maldición. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate para la sumisión a Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando nos ejercitamos para la obediencia a Dios, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a poner en práctica todas esas cosas que la palabra nos dice a nosotros y vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a nuestro propio antojo o a lo que nosotros creemos que así tiene que ser. Ejercitarnos para la obediencia es tener una vida y una conducta de vida que agrade a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Y ese es el tercer consejo que Pablo le da a Timoteo. Y le está dando a Timoteo para que Timoteo acompañe a la iglesia y la iglesia también se ejercite en la obediencia a Dios. Y ese es el consejo que Dios hoy nos da a nosotros. Ejercitémonos para la obediencia. No hay nada más difícil que nosotros querer hacer lo que nosotros queremos y escoger de la Biblia lo que nos parece, como nos hablaba el Señor hace 8 días. La palabra no está para que yo escoja y escarbe lo que a mí me conviene y lo que a mí me parece que debe ser. La palabra, el Señor nos hablaba hace 8 días a través del pastor, en que nosotros la palabra es la palabra. Y yo no tengo la autoridad, ni tampoco tengo la capacidad de decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo cojo, esto no lo cojo, esto lo voy a hacer, no, pero esto sí no lo voy a hacer. Y por eso Pablo le hace ese llamado a Timoteo, ejercítate para la obediencia, ejercítate para obedecer todo lo que dice la Escritura, ejercítate para hacer las cosas como Jesús quiere que tú las hagas. Y ese es el mismo llamado que el Señor nos hace hoy a nosotros. No importa cuáles sean las circunstancias, yo no sé cuáles sean las circunstancias en las que cada uno de nosotros nos encontremos, ¿sí? Y a veces hay cosas en que queremos rebelarnos y queremos no someternos porque somos seres humanos y porque nuestra naturaleza humana siempre va a estar inclinada hacia eso. Pero el Señor hoy nos hace un fuerte llamado a nosotros, a la obediencia, ejercitarnos para la obediencia. Eso nos va a ayudar a estar enfocados. Si somos obedientes vamos a tener beneficios, dice que tenemos promesas de beneficios para la vida, para esta vida, pero también para la vida venidera. Así que mi amado hermano, yo quisiera preguntarle en esta mañana, ¿está usted desarrollando sus músculos espirituales? A ver, ¿cómo están esos músculos espirituales? ¿Cómo están? ¿Están robustos? ¿Están realmente formados? ¿O totalmente sedentarios, espiritualmente hablando, con mala alimentación, totalmente desenfocados, desconcentrados? Dios quiere que nosotros mantengamos el enfoque. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en la fe verdadera. Esa fe verdadera que es ¿quién? Es Jesús. Solo a través de Jesús, solo en Jesús encontramos respuesta. Solo Jesús es la respuesta a su problema, a su necesidad. Solo Jesús es la respuesta a su crisis, a su ansiedad. Solo Jesús es la respuesta. No hay hombre, no hay circunstancia, no hay situación que nos satisfaga como Jesús lo hace en nuestras vidas. Él es la fe verdadera, esa fe a la que nos debemos aferrar. Y concluyo con esto, mi amado hermano y hermana. Le dice Pablo a Timoteo, esta declaración es digna
de confianza y todos deberían aceptarlas. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Finalmente Pablo recuerda que por esa esperanza es que lucha. Dice, luchamos, nos esmeramos, nos esforzamos. Mi amado hermano, mantenernos enfocados, eso nos cuesta, porque es que es más fácil desenfocarnos, estar desconcentrados. Es más fácil comer comida chatarra, es más fácil vivir la vida así, es más fácil, ay no, qué pereza hacer ejercicio, no, y menos para la obediencia, es mucho más fácil vivir una vida así. Pero Pablo tiene clara cuál es su esperanza. Y dice Pablo, mi esperanza está en el Dios viviente. Dice, por eso me esmero, por eso trabajo, por eso lucho, por eso me alimento bien, por eso me mantengo concentrado, por eso me ejercito para la obediencia, por eso lo hago. Porque esta fe, y ese debe ser como el anhelo, ese debe ser el deseo de nuestro corazón, ese debe ser la meta que nosotros nos debemos trazar, ese debe ser el enfoque que no debemos perder. Dice Pablo, dice, porque esta declaración es digna de confianza. Esto, que Jesús es el Señor, que Jesús es la respuesta, que Jesús es la esperanza, esta es la declaración verdadera. Y todos deberían aceptarla, le dice Pablo a Timoteo, todos deberían aceptarla. Mi amado hermano, ese debe ser nuestro enfoque. Mi fe puesta en Jesús me tiene que llevar a querer compartirla a todos, porque todos deben aceptar esta fe verdadera, esta fe que es digna de confianza. Si hoy su fe está desviada, si hoy su fe no está enfocada en Jesús, hoy es la oportunidad para que nos enfoquemos, para que vivamos una vida enfocada, para que vivamos una vida clara, una vida lúcida en Dios, en donde nuestra fe sea afianzada en Él y que podamos nosotros vivir una vida íntegra delante del Señor. Amado hermano, miren, yo no sé cuál sea la circunstancia por la que estemos pasando, cuáles sean las crisis por las que estemos pasando y que nos desenfocan y que nos apartan de la verdad. Hoy no se deje engañar, no ceda. No se alimente mal, nútrase bien y ejercítese para la obediencia. Haga caso a lo que dice la Escritura. No sea necio, no seamos necios. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos, como el Señor nos ha venido hablando, tachar aquí, no, esto no me interesa, esto no es para mí. No, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, le dice Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. Así que, amado hermano, yo le invito para que hoy nos podamos acercar al Señor y le podamos decir, Señor, perdóname porque me he dejado desviar de ti. Señor, perdóname porque estoy desnutrido espiritualmente. Señor, perdóname porque de obediencia nada y no estoy haciendo nada para hacerlo. Ayúdame hoy a seguir estos consejos, a concentrarme, a comer saludablemente y a cuidar la obediencia. Ayúdame. Así que yo le invito para que usted incline su rostro, inclinemos nuestro rostro. Digámosle, Señor, perdónanos, ayúdanos. Dígale con sus palabras allí, dígale, Señor, perdóname porque no estoy enfocado, porque mi mirada está dispersa, porque no veo claro y me he dejado desviar de la fe verdadera. Perdóname porque ha sido más importante las teorías humanas, los conceptos humanos, las ideologías humanas, las ideologías sociales, culturales. Perdóname porque no te he puesto como el centro de mi fe, sino que el centro de mi fe han sido otras cosas, incluso yo. Dígale, Señor, perdóname y ayúdame a alimentarme bien con tu palabra para fortalecer esa fe. Ayúdame a ejercitarme la obediencia. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones, porque ministras nuestras vidas. Gracias porque a través de tu palabra tú vienes y nos exhortas y nos haces llevar hoy y traer un corazón arrepentido delante de ti
por las faltas que cometemos, Señor, porque nos desviamos de la verdad, porque fácilmente nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque fácilmente nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, porque fácilmente nos dejamos llevar por lo que otros nos puedan llegar a decir, porque fácilmente nos dejamos desviar de lo que dice tu palabra y nos desenfocamos de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a mantenernos concentrados en ti, mantenernos concentrados en tu palabra, en lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a alimentarnos, ayúdanos, Señor, a comer saludablemente tu palabra todos los días, alimentarnos de esa palabra que nos nutre y nos ayuda a estar fuertes y fortalecidos ante las circunstancias. Señor, ayúdanos por favor, ayúdanos y danos esa capacidad para obedecer. Ayúdanos, Señor, esa capacidad para mantenernos ahí, Señor, obedientes a tu palabra, obedientes a tu voz, a lo que tú hablas, Señor, día a día a través de tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos para hacer una iglesia que realmente esté enfocada en la fe verdadera, y esa fe verdadera poderla proclamar al mundo y poderle mostrar al mundo, porque esa fe verdadera es digna de confianza y merece, Señor, y las personas merecen descansar y reposar en esa fe verdadera, en lo que eres tú, Jesús, en que tú eres la respuesta para este mundo, en que tú eres la salida para la necesidad, en que en ti encontramos la paz, en ti encontramos el consuelo, pero sobre todo encontramos la esperanza de vida eterna, beneficios eternos. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas y nos retas, Señor. Te pido por favor que esta palabra dé un fruto abundante en nuestras vidas, en nuestros corazones, nuestras familias, nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias por esos consejos que podemos encontrar en ella y que nos nutre y nos anima. Así que, mi amado hermano y hermana, enfocados, no nos perdamos por favor del camino. No nos dejemos desviar. Enfocados.